El profe de historia presenta. Zapata también enfrentó una pandemia. Aún en nuestros días, el origen de la pandemia más devastadora del siglo XX todavía es un misterio. Aunque se conoce como influenza española, en realidad fue norteamericana. Casi 100 años después, el gobierno admitió que el paciente cero no provenía de Castilla o de Madrid, España, sino de una base militar en la población de Kansas. El epicentro comenzó en Fort Greely, el 4 de marzo de 1918, a causa de una extraña gripa. 48 soldados se enfermaron mortalmente, pero el incidente se mantuvo en secreto. La Primera Gran Guerra aún continuaba en curso. Con el argumento de ser uno de los países activos en el conflicto bélico contra el Imperio Austrohúngaro, Alemania y sus aliados, los americanos decidieron no mencionar los contagios para no mostrar signos de debilidad al enemigo. Se desplegaba una feroz guerra por el poder económico, político y territorial, pero sin intereses legítimos en el pueblo y sus necesidades. El capitalismo industrial entraba en una nueva fase. Sin embargo, la influenza iba a tomar al mundo desprevenido, igual que lo hizo la peste negra en la Edad Media. Una crisis mayor que la provocada por la guerra se asomaba en el horizonte, sin hacer distinción de razas, credos ni clases sociales. Desde 1914, Estados Unidos apoyaba a Inglaterra y sus aliados con combustible, armamento y soldados. Las tropas expedicionarias llegaron anticipadamente a territorio francés, cruzando el Atlántico. A su paso, se encontraron con jornaleros españoles, que en el mes de marzo sumaban casi 1 millón. Los soldados contagiaron a franceses y españoles por igual. Llevaban consigo el virus letal. Cuando España publicó el 1 de abril los decesos y los miles de contagios registrados en sus provincias, se creyó que en esa nación se había originado el virus. Comenzó entonces a ser llamada Spanish Flu, y lo demás ya es historia. Los vientos y las corrientes marítimas influyeron en la propagación de la pandemia. Debido a su breve periodo de incubación, pronto los signos de la gripe se manifestaron en todo el mundo. Incluso en el Polo Norte, donde murieron tribus completas de esquimales. Finalmente, la segunda ola de contagios llegó a México el 5 de octubre de ese año. La Revolución Mexicana, guerra intestina entre hermanos de patria, continuaba con la guerrilla de Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur contra el ejército carrancista. La guerra dejaba a su paso calles desoladas, construcciones en ruinas, miedo, dolor y muerte. Los estados fronterizos reportaron cientos de contagios en pocos días. Al principio se creyó que era una gripe común, provocada por la próxima llegada del invierno. Los síntomas eran fuertes dolores de cabeza y oídos, altas temperaturas, vómito continuo, sangrado por nariz y boca y en ocasiones incluso por los ojos. Extrañamente, la enfermedad pocas veces atacaba a las personas mayores de 60 años. Los jóvenes entre 18 y 45 eran las principales víctimas. Y aunque se dijo que solo atacaba a personas con enfermedades crónicas, mala alimentación y bajas defensas, la gran mayoría eran jóvenes perfectamente sanos y en edad reproductiva. Más del 70% de la población no sabía leer ni escribir. Pocos se enteraron que los diarios minimizaban los efectos de la pandemia. Algunos culpaban a los médicos de provocar intencionalmente los decesos, asegurando que las enfermeras aplicaban vacunas infectadas y daban las pastillas de la muerte. A los pacientes se les administraba quinina, que en una semana pasó de costar 80 pesos a la exorbitante cantidad de 400. Así que mientras las familias aristocráticas se protegían con quinina, aspirinas, cloruro de calcio y egotina, los más pobres bebían infusiones de manzanilla, cáscaras de limón o naranja mezcladas con tequila o mezcal. La alerta sanitaria de 1918 pidió a la población usar mascarillas preferentemente de algodón, evitar saludar de mano, caminar en lugar de usar transporte público, pasar el mayor tiempo posible al aire libre, tomar baños de sol, sofocar los estornudos y la tos con un pañuelo.
lavar las manos y la cara al llegar a casa, hervir la ropa y las sábanas, limpiar nariz y boca y evitar los abrazos y los besos, amenazando con una multa de hasta 500 pesos a quien desobedeciera estas reglas. Gran parte de la población ignoró las indicaciones. Se solicitó que los viajes en tren fueran suspendidos en la frontera norte, pero el presidente de la República, Venustiano Carranza, temiendo que la economía del país se desplomara, únicamente fumigó los trenes con creolina e impidió que los pasajeros sospechosos de gripa los abordaran. Carranza no se atrevió a suspender la corrida ferroviaria de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, y la decisión tuvo consecuencias fatales. Los hospitales colapsaron. Los contagios y las muertes aumentaron exponencialmente en la capital y las zonas conurbadas. Frente a la epidemia, el gobierno prohibió la venta de alimentos en las calles, clausuró las funciones de teatro, cerró las fondas, cantinas, bares y pulquerías. Lo mismo se hizo tardíamente con los cines de la capital. Prohibió las congregaciones en templos e iglesias, aunque la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas hasta el 17 de octubre. La ignorancia y la apatía provocaron que muchos habitantes siguieran reuniéndose en plazas públicas y mercados. Los zapatistas pasaban hambre y necesidades. Los traslados en la paz temporal eran inevitables. La falta de higiene y seguridad hicieron que en 3 meses la cifra de muertos superara el número de fallecidos en los 8 años que llevaba la revolución. Aunque el registro es inexacto, se calcula que en México la influenza de 1918 dio un total de 500,000 muertos. La pandemia, que mostró el rostro más letal en octubre de 1918, se dio inexplicablemente el mes de febrero de 1919, provocando una pérdida de entre 50 y 100 millones de vidas humanas. Fue una guerra recrudecida en el sur, junto a una pandemia mortal. 1918 sería recordado en algunos estados como el año del hambre. Aunque Zapata sobrevivió a una pandemia, desapareció de la escena histórica el 10 de abril de 1919, cuando quedó fijado oficialmente el día de su muerte. «102 años después, la humanidad se enfrenta a una nueva pandemia. Prácticamente todas las naciones del mundo se encuentran confinadas buscando detener esta expansión de contagios. Es importante mencionar que muchos ciudadanos de este planeta piensan que este virus no existe y por lo mismo no se ponen cubrebocas ni atienden a las alertas sanitarias. Igual que hace 100 años, la gente piensa que esto es un virus mediático que está puesto por el gobierno solo con tintes políticos. Es importante también mencionar que hay personas que aseguran que se trata de un virus sintético, que su única finalidad es reactivar un plan con fines de eugenesia para purificar el planeta y evitar la sobrepoblación que se manifiesta cada 100 años. En 1918 y 1919 no logró descubrirse una vacuna que pudo haber salvado la vida de millones de seres humanos. Solo con el deseo de vivir, Emiliano Zapata se enfrentó a una revolución y también a una pandemia. Nuestra nación pagó el precio por su ignorancia, por su miedo, su soberbia y sobre todo su falta de medidas de precaución, es decir, por su exceso de confianza. ¿Qué seguirá después del 2020? ¿Acaso se reactivará ese deseo autodestructivo en nosotros? ¿O reflexionaremos que lo material no es lo importante, sino lo espiritual? ¿Será posible que nos unamos como especie y tratemos de hacer un nuevo renacimiento? ¿O es este solamente un pretexto para dar inicio a una nueva guerra mundial? Solo el tiempo tiene las respuestas. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.